Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo con ustedes Tenemos Historia, el programa de radio, el espacio donde nos proponemos conversar con académicos, historiadores, profesores, periodistas, investigadores, científicos, ingenieros, en fin, todo tipo de persona que de alguna u otra manera se ocupe de nuestro pasado y nos ayude a entender algún aspecto de nuestro pasado y tal vez hacernos comprender cómo llegamos a ser lo que hoy somos, de dónde venimos e intuir hacia dónde vamos. Y si no sirve para nada esto, como solemos decir con López Mato, nos sirve para entretenernos un rato, que también está bueno. Les voy a recordar todo lo parroquial y hoy tenemos un programa sin Omar, que está de viaje, pero que va a estar sin duda muy muy bueno porque tenemos una visita muy especial. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina. Los programas están siendo grabados en video y pueden ser encontrados en el canal de internet Vimeo con B corta, vimeo.com. Ahí tienen que poner vimeo.com/tenemoshistoria o los pueden buscar a través de Facebook, allí facebook.com/tenemoshistoria. En el programa de hoy nos vamos a internar en una historia que tiene poco más de 40 años, que habla de los años de plomo. Muchas veces la gente me dice otra vez vamos a volver a los 70, pero la verdad es que los 70 tienen para nosotros primero consecuencias que todavía estamos viviendo, daños, llagas, cuestiones que no hemos sabido resolver y que todavía hay muchas cosas que no se han investigado y mucha gente que no ha hablado. En el programa de hoy estamos con María O'Donnell. María O'Donnell es muy joven, es licenciada en Ciencia Política, además tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Latinoamericanas y Sociales, en Ciencias Sociales, Flaxo. Tiene publicados 2 libros anteriores, más periodísticos que tal vez, El aparato, los intendentes del conurbano y las cajas negras de la política, con Aguilar, y Propaganda acá, una maquinaria para la promoción del dinero del Estado, en el 2007, y el año pasado presentó Born, Montoneros, la operación Mellizas, el secuestro de los Born. ¿Cómo estás, María? Gracias por venir. No, me encanta estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, si tenés un minuto de paciencia, presentamos los auspicios del programa y me contás, cómo surgió este libro donde incursionás en un tema, lo tuyo siempre es la investigación, el periodismo de investigación, los libros anteriores son investigaciones muy sólidas, pero acá incursionás en un tema un poquito más histórico, si se quiere, ¿no? Es verdad. Presentamos los auspicios y estamos conversando con María O'Donnell de Born. Bien, como anunciamos, estamos con María O'Donnell para hablar de Born, el libro donde se cuenta la operación Mellizas, el secuestro de los hermanos Born, que estuvieron 9 meses en la entraña de Montoneros, se pagaron $60 millones, todavía sigue siendo el secuestro más caro de la historia y lo editó Sudamericana. María, el libro, ¿cómo te surgió? ¿Cómo apareció? ¿Fue una idea sudamericana? ¿Fue una idea tuya? Es decir, porque vos, en el momento que todo esto ocurría, eras un bebé, no eras Jardín de infantes. Jardín de infantes, mira. No, mira, el libro fue un desvío, de alguna manera, una suerte de desvío, porque todos mis libros anteriores, como decías bien, son más estrictamente periodísticos en el sentido que trabajan más sobre la coyuntura o de las coyunturas de aquel momento. Pero lo que pasó es que siempre me interesó el financiamiento de la política y estaba tratando de hacer un libro que fuese un poco más didáctico respecto de casos en los cuales vos pudieras establecer un dinero para la campaña que había tenido un resultado concreto, para contar un poco el efecto. Y en ese contexto estaba interesada en el indulto que Menem le da a los montoneros, que podía tener una explicación o puede tener incluso una explicación política, digamos, en el momento en el que él tenía voluntad de indultar a los militares y tuvo la idea de hacerlo simultáneamente con los montoneros para levantar la bandera de la reconciliación, etcétera. Pero ahí había también un tema interesante que era un aporte económico de la conducción de Montoneros a la campaña de Menem, siendo que Montoneros, sobre todo Firmenich, estaba preso y pone un dinero en la campaña. Menem en efecto lo indulta. Y lo que me llamó la atención en una charla casual era, ¿pero por qué estaba preso? Estaba preso por el secuestro de los Born. ¿Y de dónde viene la plata? ¿De dónde tenía Montoneros
a comienzos de los 90 todavía 2-3 millones de dólares. Era la plata del secuestro de los Born. Dije, ¿cómo? ¿Pero qué fue aquel secuestro? Y ahí me empecé a interesar, y las 3-4 cosas que estaba charlando con un ex montonero justamente en ese momento, y me di cuenta que la historia del secuestro era una historia en sí misma, que había que sacarla, y me quedé muy atrapada con la historia del secuestro de los Born. Y ahora que hablas que estabas charlando con un ex montonero, ¿entrevistaste mucha gente para este libro? Sí, entrevisté extensamente a Jorge Born, que fue el que estaba secuestrado los 9 meses, que es un poco una de las voces o la voz que... uno de los hallazgos del libro sin ninguna duda, digamos, ¿no? Claro, que recorre mucho el libro. Leí muchísimo material de la causa, hay 2 causas judiciales muy grandes, y entrevisté mucha gente muy puntualmente para ir dilucidando algunas cuestiones. Pero, digamos, entrevistas en extenso fueron con Jorge Born especialmente, y después un montón de otra gente. Uh-huh. Te preguntaba esto porque quería saber si habías tenido fuentes montoneros, fuentes militares, fuentes de los servicios de seguridad, etcétera, etcétera, en esta cuestión. Fuentes de los servicios de seguridad, busqué lo que había en el archivo de la memoria en Provincia de Buenos Aires, tratando de buscar en lo que eran las carpetas de los servicios de inteligencia, o de los servicios de inteligencia de la Fuerza de Seguridad, ¿no? Que es lo que recolectan ahí. Ex montoneros hablé con varios, y sí, te diría, lo que pasa que es difícil también, porque muchos de los que actuaban en esa época también actuaban con seudónimos. Entonces, y obviamente también a muchos de los que estuvieron involucrados después en la investigación del caso, el fiscal Romero Victorica y todos los que fueron protagonistas del 83 en adelante, cuando Alfonsín manda a buscar, pide la extradición de Firmenich, que estaba en Brasil. Y ahí aparecen también los testigos de la época, los colegas que les tocó cubrir el secuestro, como Andrew Graham Mule del Buenos Aires Herald. A mí un poco toda esta cuestión del dinero, y me llama la atención porque hace muchos años un colega me decía que él interpretaba el proceso como una gran carrera de la OCA para ver quién se quedaba con la plata de los Born, porque claro, y en eso tu libro ayuda mucho. Uno no tiene dimensión de la fortuna que era. Vos hacés un cálculo aproximado de cuánto significaría dinero de hoy, y creo que ese cálculo inclusive es bastante prudente, podría ser bastante más plata, ¿no? Es verdad. Hoy hay una página de internet muy seria que sigue todos los secuestros en el mundo y que establece cuáles los top 10 de los secuestros extorsivos, y el número 1 al día de la fecha sigue siendo el secuestro de los hermanos Born en el mundo. $60 millones en el 75, que es cuando lo paga el padre de los hermanos, actualizado por inflación de Estados Unidos, que es moderado como forma de hacerlo, son más de $250 millones a la fecha. Y es verdad que, digamos, que no solamente los montoneros los secuestran y se quedan con el dinero justo en la víspera de lo que era el golpe. Y yo creo que esta plata, por un lado, generó una enorme cantidad de rispideces internas, y es uno de los temas donde también dirigentes que habían participado del secuestro, como Galimberti, le hacen fuertes reproches a Firmenich y compañía de que la plata les había servido para un cómodo exilio en Cuba, para financiar algunas locuras como la contraofensiva, y que ellos se preservaron mientras morían todos los dirigentes montoneros que murieron. Pero también Macera, gran parte de los dirigentes montoneros que llevaron adelante esta operación eran de la Columna Norte, entonces caen secuestrados y fueron torturados en la ESMA. Sabemos de la voracidad que tenía Macera también por el dinero, sí, claro, ¿no? Y después también entonces estaba la persecución de Macera y compañía, y después ya en Democracia, de alguna manera el último giro que tiene es el propio Menem, ¿no? Y la ambición desmedida de Menem y sus funcionarios, también buscando llevarse una parte del botín. Una parte del botín. Y bueno, los Greiber, ¿no? Los Greiber que antes heredan los juicios contra el Estado, porque una parte del dinero se le había llevado el que había sido, ¿no? El hombre
de confianza de Helbar, el último ministro de Economía de Perón, David Graeber. Como a David Graeber le habían dado una parte también del botín cuando la familia, digamos, hereda los juicios contra el Estado, porque justamente por esta plata de Montoneros es que los militares van y ahí se quedan con todas las empresas de los Graeber. Uh-huh. Y después, bueno, parte de la indemnización que Alfonsín le da a los Graeber es algo de lo que Born, muchísimos años más, logra recuperar, porque él también estaba interesado en perseguir ese dinero, ¿no? Claro, la ruta de ese dinero se convirtió en una cosa tortuosa que costó muchas vidas, ¿no? Y tal vez parte de la hazaña que se vieron en los años de plomo tuvieron que ver con las ambiciones que buscaban ese dinero, que era mucho dinero realmente, ¿no? Una de las acusaciones que también, o cosas que uno puede ver hoy, que han pasado más de 40 años, y es una pregunta que a veces me hago, es por qué hay tantos montoneros ricos y no tantos militares ricos. Hay unos cuantos montoneros que uno dice, pero este señor se convirtió en millonario de montonero, ¿no? Sí, algunos lo hicieron en ese momento y otros lo hicieron después. Sí, pero vos sabés que yo me lo pregunté bastante también, ¿no? Porque surgía mucho la pregunta si con este dinero había habido un enriquecimiento personal de los dirigentes montoneros. Yo creo que la cúpula, otra cosa es lo que pasa a la democracia en adelante y lo que pasa particularmente, digamos, de Menem en adelante con el devenir económico de algunos de estos dirigentes montoneros. Por ahí Montoto, que era el abogado de Firmenich, se vuelve un próspero empresario del mundo de la seguridad, vendiendo las cámaras en el conurbano de la provincia. Pero en esa época yo creo que es incluso un cuestionamiento de una ética muy, muy profunda, distinta a la pregunta que uno se haría hoy, que es, ¿se quedó con plata Firmenich? Que es, ¿a quién cuidaron con esa plata? Porque no hay dentro de la cúpula ninguna evidencia de que ellos se hayan enriquecido en lo personal con ese dinero. Uh-huh. Firmenich, de hecho, cuando viene después la democracia y lo indultan, después de juzgarlo, hace unos emprendimientos en el conurbano y vive, digamos, no, modestamente, pero vive sin lujos, digamos, desde que salió de la cárcel en adelante ha vivido sin lujos. Perdía, yo lo conocí, lo fui a entrevistar acá también, vive sin lujos. Macana Rebaja tuvo otro devenir, después fue funcionario, gobierno en el sur recientemente. Pero yo creo que no es un tema de enriquecimientos personales, sino una cúpula que tiene un exilio muy cómodo y de una organización de la cual muere la enorme mayoría de sus integrantes. Galimberti dice algo interesante, dice: la mayoría de los ejércitos pierden primero la plata y después a sus hombres. Montoneros perdió primero a sus hombres. Pero a mí me parece todavía más profundo que la discusión del enriquecimiento personal, la cuestión ética que plantea qué se hizo con este botín. Bien, vamos a hablar de todo eso y meternos un poquito más en la historia del secuestro en este programa de Tenemos Historia en el próximo bloque después de la pausa. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de María O'Donnell. María O'Donnell, periodista, investigadora, presentó con Editorial Sudamericana Born el secuestro más importante todavía hoy, $60 millones de 1975, y una parte que se pagó en víveres, un operativo tremendo, ¿no? Yo conocí a alguna de la gente que participó en Molinos de ese operativo y lo difícil que fue por la logística que requería ese operativo, que además debía engañar a las fuerzas de seguridad. Estamos viviendo en democracia, todavía gobierno de Isabel, pero era democracia. ¿Cómo conseguiste el contacto con Born y cómo conseguiste que él cuente algo que no había querido contar por años, ¿no? Y mientras yo leía este libro, coincidían dos cosas: la elección, que lo va a llevar a Mauricio Macri a la presidencia, otro secuestrado, y la película de los Pucho, ¿no? Donde aparece también esta idea de que al final, por lo menos para mí, la línea entre los Pucho y los Montoneros es bastante delgada, porque todos cobran impuestos para una supuesta revolución muy importante, pero después no hay rendición de cuentas, ¿no? Salió, en realidad todo lo de Pucho y demás fue posterior, fue una casualidad. Y como fue también en cierta manera, más que una casualidad, una cierta circunstancia fortuita la que hizo que Born
nos encontráramos en un momento en el cual él, obviamente después de que tuvimos varias charlas, se aflojó y se sintió con la comodidad necesaria como para hablar y contar. Yo cuando lo fui a ver, él estaba ya por cumplir 80 años, y ahora tiene 82, 83 debe tener Jorge Bon. Nunca había hablado, como decís, Emilio, de esto. Y yo creo que de alguna manera él elige hablar al final y creo que es lo que le devolvió un poco el lugar de víctima todo esto también. Poder recuperar también la historia de cómo le había costado a él y a su familia desde el lado de la víctima lo que había sido este secuestro, y no solamente en términos económicos. Él tiene devoción por su padre, que fue un fundador de lo que era Bujibor, si querés después charlamos, pero que era un mega imperio. Creo que vale la pena porque fue una de las pocas multinacionales, si no argentina, por lo menos con toda su sede de decisión y su poder en Buenos Aires, y que se expandía hacia todo el mundo, ¿no? El grupo económico más importante que jamás hubo en este país, porque si bien, como decís, empieza, digamos, en Bélgica, en Amberes, como que era donde tenían el puerto de granos, los Bunge y los Bon se vienen aquí a la Argentina pensando justamente en venir al país del cual se abastecían de aquellos granos, y desde acá empieza un crecimiento acá y simultáneamente en Bélgica, pues nunca se van de Europa, pasan a ser lo que son hoy todavía, que es una de las 5 grandes cerealeras del mundo, que son gigantes, que mueven la alimentación en el mundo, pero simultáneamente arrancan con todo un desarrollo en la industria de alimentos, textiles, algodoneras, químicas, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Empiezan también a ponerse atrás y adelante el proceso industrial, más la compra de tierras. Entonces nunca hubo en este país un grupo económico que fuese uno de los 5 grandes jugadores en materia de comercio exterior y que simultáneamente fuese el principal grupo en lo que era de abastecimiento del mercado interno, en materia industrial y producción de alimentos. Vos decías Molinos Río de la Plata, Alba, Petroquímicas. Todas empresas, pero además identificadas con la Argentina. Con Grafa, claro. Y coincidirás conmigo, vos lo trataste más, sobre todo los boards de segunda y tercera generación, absolutamente argentinos. Ellos se sentían muy argentinos. Y creo que este episodio también nos produce un daño en la pérdida de una parte de una burguesía industrial que hoy no tenemos, ¿no? Claro, como consecuencia de este episodio, los Bon se mudan a Brasil, porque como decías, habían pagado una organización guerrillera en tiempos de Isabel, con lo cual ellos también eran sujetos eventualmente a una persecución judicial, el grupo. Entonces se van a Brasil, eso modificó toda la estructura de inversión, digamos, direccionaron y concentraron sus esfuerzos en el mercado brasilero. 20 años más tarde, recién ya en tiempos de Menem, vuelve Jorge Bon a radicarse en la Argentina, y un poco como consecuencia, creo yo, y eso es una conclusión personal también, de los efectos del secuestro y de una obsesión personal de él por tratar de recuperar algo de ese dinero, hace una gestión muy mala al frente del grupo. También eran tiempos donde la mayoría de las empresas argentinas se vendieron y él termina expulsado de la presidencia de Bungibón y ellos venden todas las industrias y se vuelve una empresa mucho más transnacional, Cuando está este libro, era una empresa que más allá del tamaño no cotizaba en bolsa, era una empresa familiar, totalmente familiar. Pero es impresionante, y vos lo contás en el libro, que además de trasladarse ellos, se trasladan casi 200 familias, ¿no? Es decir, uno pierde ahí ingenieros, gerentes, que además, vos no haces la investigación, pero hay que ver cuántas de esas familias no quedaron en Brasil. Toda la cúpula del grupo se va. Claro. En ese momento hay una pérdida de recurso humano muy importante ahí, ¿no? Para el país. Era raro que hubiesen permanecido. Este secuestro se da en el 74, poco después de la muerte de Perón. Los montoneros estaban desfinanciados porque se habían gastado, digamos, la plata de secuestros anteriores en todo lo que fue la movilización por el gobierno de Campo, las campañas, etcétera. Y se ven venir un golpe, se ven venir también que el tiempo era escaso y deciden dar un gran golpe que les recuperara el dinero. Y la mayoría de los directivos de empresas extranjeras y de grandes empresas locales se habían ido del país, porque el 74 fue un año, sobre todo el ERP, no solamente Montoneros, pero sobre todo también las organizaciones guerrilleras de izquierda,
había era un contexto de mucho secuestro. Entonces llamaba mucho la atención de que los Born no se fueran, porque eran un blanco, obviamente... Déjame introducir un paréntesis por algo que dije en la introducción del programa. Los años 70 tienen muchos agujeros. Siempre estamos hablando de ARP y montoneros, y en realidad hubo más de 16 organizaciones guerrilleras o terroristas, como las quieras ver, que actuaron en la Argentina, de las cuales no sabemos casi nada de las otras, ¿no? Pero mismo de montoneros. Yo te digo, para mí, rescatar también este secuestro rescata un punto muy importante de la historia de Montoneros, ¿no? O sea, obviamente el asesinato de Aramburu, con el que nacen a fines de los 70, y esto es clave para entender todo lo que viene después y cómo arman también la resistencia y el combate ya después del golpe a la dictadura, ¿no? Es un momento para mí muy importante de la propia organización. No hay mucho escrito. Vos sabés, una de las cosas que me llamó la atención es que de la historia en sí misma de Montoneros hay sí episodios o circunstancias. Esto tampoco pretende ser... Bueno, hay otra cosa que, ya que tocás este punto, que me interesaba destacar, porque a mí me sorprendió en la lectura del libro y me sigue sorprendiendo porque lo he visto en otros casos, que es el temor de alguna gente de hablar con nombre y apellido y te piden aparecer como fuente reservada, ¿no? Bueno, tenés desde gente del lado de Bungibón, para la cual fue muy traumático todo esto. Muy traumático, sí. Muy traumático. De hecho, la persona que iba y pagaba los rescates y demás no quería saber nada, tampoco que se develara su nombre. Y del lado de Montoneros también, bueno, mucha gente que las cosas han cambiado, el contexto es otro, sus vidas son otras y no quieren volver a eso. Y otros como Raúl Magario, que era el secretario de Finanzas de Montoneros, un hombre muy importante en el municipio de La Matanza hoy, su hija es la intendente de La Matanza, que no tiene ningún problema en relatar la historia. Lo entrevisté extensamente. Entonces también me encontré con la grata sorpresa, o Roberto Perdía, pero Perdía era bastante menos abierto a contar cosas de aquellos años. Y también acomoda como muchos protagonistas al relato. Cuando vos mirás los libros de Perdía, una cosa era la autobiografía en los 90 y otra cosa es la autobiografía en los 2000, ¿no? Sí. Hay diferencias importantes. Quiero volver a una cuestión que a Jorge Born lo inquietaba y que supongo que lo sigue inquietando, que es saber quién lo vendió de alguna manera, ¿no? Y yo me anoté acá, ¿fue Helbar? ¿Fue Cargill? ¿Fue el cronista comercial? ¿Fue el hermano de Quieto que trabajaba curiosamente en la compañía? Sí, el hermano de Quieto da la sensación de que no, que tenía un rol muy menor dentro de la compañía, era contador de una de las compañías. Sí. Daría la sensación de que no tenía para nada la calidad de la información que una operación de este tipo requería. Porque esto requería saber que esta empresa podía disponer de esa cantidad de dinero en efectivo en un periodo relativamente corto, sin vender nada. Entonces, eso es lo que siempre le llamó la atención a Jorge Born, digamos, que quién había... Y coincidimos con él, alguien pasó el dato, ¿no? Bueno, los montoneros me confirmaron eso. También me dicen que ellos parten del dato que alguien les da. Y ese está bien lo que apuntas, muy poca gente se detiene en eso. Hay una gran pregunta ahí. Había también la idea de que, digamos, Helbar podía llegar a ser un ministro de Economía que imaginaban, o el propio Greiber, ¿no? Los montoneros, que podía ser un ministro de Economía si ellos ganaban. Entonces, la idea de combatir a este grupo, que como decíamos, no era un grupo nacional estrictamente hablando, pero era el principal grupo nacional. Y ellos querían un grupo nacional de otras características, orientado de otra manera a la producción y sobre todo con relación a ellos. Es interesante cuando le hacen el juicio político a Jorge Born, digamos, uno de los motivos, juicio político entre comillas, ¿no? Durante el cautiverio. Pero una de las cosas que le achacan y que le reprochan era lo que ellos consideraban que fue un boicot de la compañía a los gobiernos de Perón, al primero, al segundo, al tercer gobierno de Perón también, y al propio Cámpora, digamos. Entonces sí, hay toda una especulación de que pudo haber sido, vos cuando decís Cargill, o un adversario dentro del mismo rubro, o algo más dentro de la idea de generar un grupo alternativo de
ideología y raíz distinto, que va más por el lado de la hipótesis Helbart, digamos. Bueno, ¿no? tenemos que hacer la segunda pausa en el programa de hoy. Seguimos conversando con María O'Donnell sobre Born, el secuestro, la operación Melliza. 60 millones de dólares se pagaron en 1975, editó Sudamericana. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en el canal de internet vimeo.com, Vimeo con B corta, y tienen que poner vimeo.com/Tenemos Historia. O los buscan en Facebook, el Facebook de Olmo Ediciones también los va a dirigir al facebook.com/Tenemos Historia. Hoy estamos conversando de un libro que yo no lo dije, pero el libro se lee como un thriller policial, tiene momentos realmente increíbles, historias sorprendentes, esa conferencia de prensa que dan los montoneros después de cobrar el rescate y algunas historias más, cómo se hizo la operación Melliza, el momento en que la operación estuvo a punto de ser abortada. La verdad que se lee muy rápido y que deja muchas ideas para seguir pensando la Argentina. Yo te diría que ese es el mayor mérito de este libro. Abriste un nuevo camino, ¿no?, para ver los 70 y revisar unas cuantas cosas. En el bloque anterior hablamos bastante de lo que el país perdió al perder una burguesía industrial, que no es solo el caso de los Born, sino son miles de familias y de historias de vidas que han sido cambiadas, muchas inclusive que ni siquiera están registradas, porque se pagaron los rescates y no hubo ningún tipo de registro ni análisis de historia. Yo conozco un par de casos de empresarios que pagaron fortunas, que tuvieron el trauma, que eso cambió sus vidas, cambió el destino de sus empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero volvamos a un punto que me parece muy interesante, que es cómo va evolucionando en el cautiverio Born en su relación con quienes lo tienen detenido, ¿no? Al principio hay como una decisión de no colaborar y finalmente el que termina manejando las cosas es el propio Jorge Born, frente a un padre muy estricto pero al mismo tiempo con una ética muy respetable, ¿no? Eso es, me parece, desde el punto de vista humano, lo más interesante, ¿no?, del desarrollo del libro, que tiene como otro nivel, que es esta situación de padre e hijos, la relación entre los dos hermanos, los dos en cautiverio, por separado, sin saber nada el uno del otro, porque los levantan cuando iban los dos en el auto, matan al chofer y matan a un gerente de Molinos, Alberto Bosch, que además era el mejor amigo de Jorge Born, ¿no? El íntimo amigo de Jorge Born. Y se los llevan a estos dos hermanos y los meten en celdas separadas, sin saber nada el uno del otro. Juan muy rápidamente quiebra psicológicamente y entra en una situación de colapso emocional. Y Jorge Born empieza a tratar con estos encapuchados, porque él nunca vio el rostro de nadie durante estos 9 meses, que eran los más jóvenes, sus guardias, a los que finalmente él termina como compadeciendo de alguna manera, a la larga, con la idea, los ve como compadecer. No sé si compadecer es el término exacto, pero los ve como unos jovencitos ilusos a los que les habían llenado la cabeza de locuras. Y después los trata con cierto desprecio, porque le dice, al final ustedes no son más que vulgares ladrones, lo único que les interesa el dinero, y hay uno que se queda con el reloj, que es toda una historia también interesante, ¿no? Claro, entonces él, digamos, primero enfrenta también cierto prejuicio o una idea un poco prejuiciosa respecto de que al ser un millonario iba a ser un niño bien que no sabía hacer absolutamente nada. Y desconocían que él había sido criado por un padre multimillonario en un mundo de enormes privilegios, pero también un tipo muy severo de religión protestante y una madre alemana que lo había hecho hacer la colimba en unos años en los cuales los ricos argentinos no hacían la conscripción. Y justamente por eso también se habían ensañado un poco con él en la colimba y lo habían hecho limpiar cloacas. Y entonces cuando él llega a esa situación se siente con más herramientas de la que esperaban sus
captores que él tuviera. Estaba en una situación de una salita de 3x2. Él era un hombre 30 y... ¿Llegaba a 40 años? 39 y 40, claro, sí. Claro. Frente a jovencitos de 25, ¿no? Porque en realidad eran todos jóvenes. Sí, pero él, claro, metido en un hueco 2x3, sin ventanas, sin luz, sin ningún tipo de... Tenía apenas una lucecita, un catre y la comida que le daban. Y ahí sale con una gran fortaleza mental él, ¿no? A hacer ejercicios, a tratar de darse una rutina, a tratar de no volverse loco finalmente. Y parte de ese intercambio con sus captores le permite como no volverse loco. Él le advierte a los captores que el padre no va a pagar. Claro, el padre se pone muy duro, pues le piden $100 millones. Y él con una lógica que los captores no entendían nada, le dice, ¿pero de qué están hechos ustedes? Y dice, ustedes no conocen a mi padre. Hay una película que tuvo una remake, la primera versión es con Glenn Ford, la segunda con Mel Gibson, donde se da esta situación de un empresario en Estados Unidos, y creo que está basada en un caso real, que no quiere pagar el secuestro de su hijo. La segunda versión, si no me equivoco, se llama Secuestro. Ah, sí. Y lo que el alegato moral es que si yo pago, favorezco una industria en la cual van a caer víctimas otras personas que son inocentes. Y en realidad, cuando uno lee tu libro, más todo y vuelvo a los Pucho y demás, lo que uno ve es que se generó una industria en esa época, ¿no? No, claro, era el principal modo de financiamiento de las organizaciones guerrilleras, eran los secuestros extorsivos. Pero el padre de los Bond tiene casi la misma actitud de Glenn Ford o de Mel Gibson. Claro, decir, bueno, no está se el paga caso porque famoso no de corresponde. Hearst, viste, el petrolero, Claro. que es además contemporáneo al caso de los Bond, que el abuelo, que el chico murió hace poco, en el medio de una vida bastante destrozada, pobre, que lo secuestran, y al nieto. Y entonces él dice, si yo pago ahora, tengo 30 nietos, no me acuerdo. Claro. Dice, voy a tener que pagar 30 veces por cada nieto que me lleven. Y él solo, el millonario, le da al hijo el dinero que podía descontar de impuestos y además se lo da a modo de crédito. Y empieza a pagar recién cuando le llega la oreja del nieto a la redacción de un diario. Y un poco les costó mucho a los montoneros torcer el brazo de Jorge Bond padre, y eso hizo que también se hiciera mucho más largo el cautiverio, y además porque la logística de cobrar $60 millones en efectivo era una cosa para la cual tampoco los montoneros no estaban tenían ni preparados. calculado el volumen de lo que era la plata, eso está muy bien contado No en el libro. estaban preparados tampoco para, obviamente no tenían cuentas en los bancos, entonces el problema de almacenar el dinero. Y ahí es donde toman dos decisiones que los complican, porque ellos querían plata para ser independientes de cualquier jefe extranjero, esto en el contexto de la Guerra Fría, no querían ser una organización guerrillera financiada, porque era muy especial también, era la única de origen peronista, digamos, todas las demás encuadraban dentro de las líneas del guevarismo, de lo que era la Unión Soviética o Cuba, digamos, tenían algún tipo de referente externo que podía ser también fuente de financiación, que no era el caso de Montoneros, pero ellos... Bueno, eso es curioso, ¿no? Porque en parte tenés razón y hay una línea de montoneros que está en esa cuestión, pero hay otra línea de montoneros, muchos de los cuales ya habían recibido el entrenamiento en Cuba en 1965 y que eran los mayores, por ahí los más grandes, o ha integrado otros movimientos guerrilleros y se incorporaron. Pero entrenamiento, o sea, vos pensás que era... No, está es bien, muy difícil que el entrenamiento no venga la KGB y la CIA entrenan igual, ¿eh? Y te dicen, no tenés familia, porque vos por ahí lo tocás el tema, ¿no? Claro, de la cuestión la familiar. idea del hombre nuevo que imponía. No, pero lo que quiero decir, ellos, para el ERP o para otro tipo de organizaciones, el financiamiento, yo me refiero a un financiamiento... ok. No depender de la chequera. Claro, porque ellos toman la decisión de volver a la clandestinidad y con poco después de la muerte de Perón, con Isabel en el gobierno, y son decisiones que no consultan. Ellos no tenían una situación de tener que consultar sus decisiones. Ellos llegan a Cuba al revés. Qué bárbaro, eso fue el 1 de septiembre de 1974, si no me olvido, porque yo ya estaba en la Facultad de Derecho y la asamblea en la facultad de la cual yo participé fue tremenda. Bueno, claro, pero ellos llegan a Cuba porque no tenían a quién darles el dinero para que lo custodiaran. Ellos no llegan a Cuba porque Cuba les pone... Y de hecho, parte del botín de los montoneros seguramente financió cuando las operaciones centroamericanas, porque era un momento en el que ya después que viene el golpe acá,
digamos, las operaciones cubanas se concentran mucho más en Centroamérica y menos en América del Sur. Ya tenías a Pinochet en Chile, etcétera. Entonces te diría que es interesante porque ellos llegan a Cuba al revés. Ellos llegan a Cuba con plata bajo el brazo. Entonces es una característica distinta y tiene que ver con la plata, con la oportunidad, entre comillas, que significó para ellos la plata a los Born. Entonces ellos van a buscar también su propia independencia económica con esto, con un gran golpe, pero incluso de patrones, digamos, de patrones posibles internacionales. Algo muy difícil en el contexto de la Guerra Fría, lo que buscaban, ¿no? De una u otra manera iban a quedar prisioneros de la dialéctica. En la conferencia de prensa que lo liberan a Bonn, que está lleno de corresponsales extranjeros, es interesante, porque los corresponsales extranjeros dicen, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué quieren? Entonces, claro, dice, un nacionalismo, revolución, no lograban explicar algo que entrara dentro de la lógica de la Guerra Fría, y ellos ahí es donde empiezan también con esta cosa tan instrumental respecto al peronismo, que el peronismo era como un vehículo hacia otra cosa, ¿no? La característica de una guerrilla de ideología peronista la hacía bastante diferente al resto también. Tenemos que hacer la última pausa en el programa de hoy y seguimos después de ella conversando con María O'Donnell sobre Born, Montoneros, el secuestro de la Operación Mellizas, 9 meses en la entraña de Montoneros, $60 millones que corrompieron la política, 40 años de lo que todavía hoy es el secuestro más caro de la historia, editado por Sudamericana. Seguimos en Tenemos Historia. María O'Donnell se propuso rescatar la voz de Jorge Born, una voz que está presente en el libro y creo que está... ¿Lo viste a Born después de presentar el libro? Sí. ¿Y qué te dijo? No, ya te digo, me parece que él estaba satisfecho con el impacto. A ver, él no sabía ni qué iba a escribir yo, ni yo no le mostré absolutamente nada a lo largo del proceso. Sí le mostré algo que me pidió, que eran las desgrabaciones de nuestras conversaciones, pero qué uso iba a hacer yo de ese material no estuvo nunca en debate, y tanto a él como a mí, porque a mí también me sorprendió enormemente el impacto del libro. Yo no tenía ninguna esperanza de que pudiera pasar algo así con el libro. Estaba apasionada por la historia, me parecía que era una historia que si yo lograba transmitir cuánto me atrapó a mí, tenía chance de hacer. Esa pasión está en el libro. Está en el libro. Se lee, como lo dije antes, como un thriller. La verdad que se lee muy rápido. Pero parecía que ya lo de los 70 estaba escrito. Había como en el momento parecía un libro tardío a priori. Pero como pasó que despertó igual muchísimo interés y todo, yo creo que él quedó contento con relación a que te insisto, le devuelve el lugar de la víctima en un contexto en el que él sentía que muchos ya se habían olvidado que eso había ocurrido, ¿no? Contá la historia del reloj, porque yo la mencioné y los oyentes por ahí no leyeron el libro. Bueno, y nos trae un personaje que no mencionamos todavía. Cuando a Born lo secuestran, él tenía un Rolex. Entonces los montoneros, según el manual de procedimientos que tenían, le sacan los zapatos, porque podía haber un dispositivo de seguimiento en el taco del zapato, y le sacan también el reloj. Pasan los 9 meses y al cabo de los 9 meses, cuando lo van a liberar, pues ya se había hecho el pago, tiene un primer y único encuentro cara a cara Born con Mario Firmenich, minutos antes de que Firmenich lo entregara a los corresponsales extranjeros, que son los que lo llevan a la estación de tren donde lo liberan. Claro, porque ahí, como siempre sucede, el temor es que no lo vayan a matar las policías o alguien para echarle la culpa políticamente a los montoneros, y también es un problema de volver a veces determinadas figuras. Totalmente. De hecho, ellos no dan cuenta a la fuerza de seguridad de que lo están recuperando. Digamos, la empresa rápidamente lo saca del país, lo mete esa noche para que no tengan ni siquiera que declarar en tribunales, es cierto. No, claro, lo sacan clandestinamente del país por falta de confianza total en las fuerzas de seguridad locales. Entonces, bueno, en ese último encuentro, único que tiene con Mario Firmenich cara a cara, hablan de que se habían cumplido los términos del acuerdo y que iba a ser liberado. Y Born, insólitamente para Firmenich, le reclama el reloj. Le dice, bueno, pero ¿dónde está mi reloj? A lo cual Firmenich se queda muy sorprendido de que este hombre
pidiera un reloj, 9 meses adentro de la cárcel y que pidiera un reloj. Y Bond lo usa para decirle, bueno, al final ustedes son ladrones comunes. La idea, el trato eran $60 millones, más los alimentos, más los butos de Perón y Evita, más la publicación de solicitadas, porque eran gran cantidad de exigencias. Entonces lo usa para dejarlo un poco en falta a Firmenich. Y después se sabe, porque lo cuenta una sobreviviente de la ESMA, que había un dirigente montonero que se ocupaba de logística que cae secuestrado en la ESMA y que tenía el reloj en el momento en que lo secuestran, y que fue una de las cosas que le robaron los marinos en la ESMA, y estaba un poco la cierta épica la leyenda de que ese era el reloj de los Bond dentro de la propia ESMA. Y Galimberti, que había sido el jefe de la columna norte que lo secuestra a Bond, ya en tiempos de Menem, con Bond arma toda una estrategia legal y judicial para tratar de que los Greiber le devolvieran algo del botín a los Bond, y en ese contexto entabla una relación de amistad y de sociedad económica con Jorge Bond, y a modo de primer acercamiento prácticamente le lleva de regalo un Rolex. Y ahí Bond le dice, este es por el que me robaron. Claro, ahí cerró la historia. Decime, bueno, estás por presentar una nueva versión del libro para España y para Hispanoamérica. América Latina, exacto. Sí, por suerte hubo un interés en España en publicarlo y hice algún retoque pensando en un público extranjero, pensando en tratar de explicar el peronismo. Qué imposible tarea. Imposible tarea. Pero dándole un poquito más de contexto, pensando un poquito más en sobreentendidos que uno tiene, traerlo un poquito menos hasta acá, digamos, por ahí. Pero sí con algo del kirchnerismo también, que incorpora muchas de las figuras que están en el libro. Muchos de sus hijos o dirigentes después han tenido algún rol en los años del kirchnerismo. Así que... ¿Y trabajaste con un editor español? No, lo hice acá, con Sudamericana. Pero por ahí se me ocurrió que podían haber traído una mirada que fuera menos local. Sí, y está también, Firmenich vive en España, o sea que es profesor universitario en Barcelona, o sea que tiene también, y muchos se exiliaron ahí en España, así que hay toda una gran comunidad argentina. ¿Firmenich o alguien vinculado a él te escribió por el libro? Hablé con el hijo. Ajá. Hablé con algunos dirigentes, sobre todo los de la Cámpora. ¿Ahí cómo les cayó el libro a la Cámpora? Bueno, ellos tienden a decir que el libro está muy tomado por la voz de Bond, que es un libro muy pro Bond, así como me han dicho de otros lados también que les parece demasiado benévolo con los montoneros, así que me siento contenta. Me pasa a mí en el periodismo en general también, que siempre me acusan de otra cosa, de aquello que no representa el que me está acusando, pero que tiene que ver también con, me parece... Yo elegí contar una historia. Yo no tenía ninguna agenda de ir a saldar algo de los años 70. ¿No? Por supuesto que no. Naciste después de todo esto, hiciste la escuela secundaria de democracia. No, pero digo, incluso hay libros que legítimamente, a mí me parece que es es una manera de encarar un trabajo también. Sentir que hay algo que está desacomodado, algo que falta iluminar, algo que falta equilibrar. Yo en realidad me fasciné por el secuestro. Como consecuencia del secuestro me metí a contar la historia de los 70. Y yo creo que una cosa que me di cuenta después que lo había publicado el libro, es que termina contando una historia sin pretender yo entregar una moraleja de esa historia, que es un problema, pero que indudablemente trae temas muy delicados. A mí me pasó que durante la presentación del libro apareció, en un momento cuando se negaba a pagar el padre, matan a un directivo de Bungibón, como para decirle, bueno, no mataremos a tus hijos porque queremos cobrar, pero te vamos a matar a toda la cúpula de Bungibón. Y vino la hija muy conmovida, fue además un crimen espantoso, el crimen de Muscat, porque iba con la hija y lo bajaron del auto y lo liquidaron adelante de la hija. Y ella estaba muy conmovida y me dijo que ella agradecía el libro pues sentía que le devolvía también al padre el lugar de víctima, porque ella nunca había podido ni siquiera lograr que ese crimen se investigara en el mismo expediente que el secuestro de los Bond. Ella lo único que tiene es un expediente que dice riña en calle.
y que nunca nada, que por supuesto cerró sin que nada avanzara. Entonces me pareció también que había mucha gente que todavía tiene una cierta necesidad de que la historia se cuente. Se cuente en su totalidad, o que se cuente, y yo insisto con esto, yo sin una agenda previa, yo traté de reconstruir lo mejor posible lo que eran esos años, sin pensar a cuál beneficiaba, a quién perjudicaba o quién queda bien o mal parado. Es que me parece a mí que después de 40 años y cuando ya han pasado muchas cosas, es necesario que la gente que tiene historias para contar las cuente, porque eso nos va a ayudar a reconciliarnos, ¿no? Y eso incluye a militares que ya están viejitos y se van muriendo, y también incluye a quienes participaron de organizaciones guerrilleras y a los que han sido víctimas, inclusive, como mencionamos en el programa, gente que ha pagado secuestros, que no lo ha contado, claro, y que han dejado traumas profundos, ¿no? Mira, yo personalmente creo mucho en los procesos de verdad y justicia. Creo mucho en que hay una carga distinta con relación a las responsabilidades cuando el terrorismo lo ejerce el propio Estado. Pero así todo sí creo que hay una deuda con relación a por lo menos la verdad. La verdad es previa a la justicia en lo que planteaste. De estos casos también, digamos, de las víctimas de la guerrilla que no han encontrado, a las cuales no se les ha dado un lugar. Y que esto no tiene que ver, porque yo personalmente tampoco la comparto con la teoría de los dos demonios, nada, pero sí con tener un lugar donde a mí esta mujer me conmovió. Digo, es una mujer que encuentra que su padre no es víctima en ningún lado y a su papá lo bajaron cuando estaba yendo a laburar. Entonces, yo creo que eso en algún momento va a tener que terminar de acomodar sin que esto, insisto, represente para nada, para mí, o por mi opinión, digamos, ni poner en duda todo lo que se está llevando adelante con relación a lo que fue el terrorismo de Estado. Al contrario, eso para mí tiene que seguir, terminar. E incluso ni siquiera ahí, me parece que la Corte Suprema estableció que los delitos que no prescriben son los delitos de lesa humanidad, pero que aún en ese contexto y aún dentro del marco legal actual hay una deuda ahí, yo creo, con... Bien, el libro de María O'Donnell Bourke trató de, en alguna medida, saldar esa deuda. Gracias, María, por habernos acompañado en Tenemos Historia. No te pregunté en qué estás trabajando, si pensás alguna otra investigación. Algo tengo, pero todavía es verde como para contar. Bien. Te cuento la próxima vez que venga. Dale. Gracias, María, por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Tenemos Historia. Chao.